Saludos, saludos señores, como cada semana reseñas. Adelaida Martínez. Rafael Núñez. Aquí estamos. Que me dejó solita el sábado pasado. Bueno, no me gusta, pero... Ya yo sentía yo sentí ese sábado lo que él ha sentido en ciertas ocasiones en las que uno se ha enfermado, ¿verdad? Sí. Porque Dios le bendiga a las defensas, que él siempre está aquí con una salud de hierro, gracias a Dios. Sí. Pero sentí esa ausencia. Causa de fuerza mayor nos obligó a nosotros a ausentarnos la pasada semana, pero aquí estamos al pie del cañón haciendo periodismo objetivo y veraz en este programa Reseñas. Esta semana Adelaida con una información que nos conmovió bastante, ocurrida en la provincia de Hermanas Mirabal. Ay, Dios mío, sí. Específicamente en el municipio cabecera de Salcedo, donde hubo fuegos artificiales. Una tragedia lamentable. Quemaron casi a 20 personas, ya han muerto 3 hasta ahora. 3 niños la menores. Más reciente, sí, menores. el fallecimiento de un niño, Dios mío, qué pena. Y el señor que se aduce es el responsable de la manipulación de los fuegos artificiales. Me dio hasta pena. Porque accidentalmente, yo creo que ahí... Es un tema accidental. Sí. Él estaba dando gritos, como decimos en buen sí, dominicano, cuando se entregó ante las autoridades. Un señor de avanzada edad. Y el comportamiento de los organismos de socorro, de ayuda, hospitalarios, salud, ha sido excelente. He visto a gente política de la oposición agradeciendo la asistencia que han dado los organismos de los hospitales, tanto los de Santiago como aquí en Santo Domingo, donde hay buenas unidades de quemados, sí. Pero es un tema que nosotros tenemos que pasar por esos episodios tan terribles para darnos cuenta que esas cosas, si están reguladas, hay que insistir en el cumplimiento de esas regulaciones, porque las vidas de los niños, o sea, ¿cómo es que hay menores de edad manipulando la manipulación temas de fuegos artificiales? De fuegos artificiales de pólvora, cuando eso hasta para nosotros los adultos, eso es complicado. Nosotros no podemos dejar eso en manos de menores de edad, ¿Quién vende eso? O sea, ¿quién lo compró? ¿Quién lo hizo llegar a los muchachos? ¿Quién fue que se lo hizo llegar? ¿En qué utiliza, la forma en que se lo utilizan? Eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero miren el impacto negativo que tiene una mala manipulación de esos fuegos artificiales. Y otro tema es el haitiano. El tema haitiano sigue latente, no hay gobierno, el CARICOM nombra un consejo provisional que pueda lograr la paz y organizar las elecciones, de lo cual un hombre como yo, que soy muy optimista, no tengo optimismo con eso. Ya lo dijo. Y las bandas imperando con control de ese país, las bandas delincuenciales de venta de drogas, de venta de armas, de tráfico de gente, son ellos los que están gobernando Haití. Y ese es el peligro que nosotros tenemos. Pero ese tema lo vamos a tratar detalladamente con nuestro invitado de hoy, que es Vinicio Castillo Semán. Y para más detalles de esas informaciones vamos a ver el resumen de noticias. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Iniciamos las informaciones de esta semana con la advertencia hecha por el presidente Abinader de que la República Dominicana se puede ver obligada a tomar ciertas medidas para mantener su seguridad. Esto ante la falta de acción de la comunidad internacional en Haití, donde se han disparado los niveles de violencia e inestabilidad política y social. En ese sentido, la República Dominicana considera fundamental que cualquier acuerdo de transición en Haití facilite el despliegue de una misión multinacional de apoyo y seguridad de conformidad con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la cumbre de Jamaica sobre la crisis de Haití.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, anunció a través de su cuenta en X que está trabajando para establecer un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para viabilizar la ayuda humanitaria en medio de la severa crisis de violencia. En tanto, el gobierno dominicano afirmó que la ONU no le ha solicitado establecer un puente aéreo humanitario. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, reaccionó ante las declaraciones emitidas por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario de la ONU, en el que el establecimiento del puente aéreo se da como un hecho. La Policía Nacional informó que se encuentra bajo arresto un hombre acusado de ser el responsable de encender en medio de la multitud los fuegos artificiales que provocaron quemaduras alrededor de 18 personas, incluidos 11 menores de edad, de los cuales 2 perdieron la vida. Esto durante la celebración del Carnaval de Salcedo 2024. Se trata de Elvis Miguel Santos de Jesús, miembro del grupo de Carnaval Los Toros. La tragedia ocurrió supuestamente por la incorrecta manipulación de los fuegos artificiales durante la fiesta cultural donde estaban los participantes. Joel Santos, ministro de la Presidencia, aseguró que los agentes de la policía que estaban a cargo de la captura de José Figueroa, alias Kiko La Quema, actuaron en defensa propia al darle de baja al delincuente. El funcionario deploró el hecho y alegó que en muchas ocasiones los acusados de delitos ofrecen resistencia al ser interceptados por los agentes policiales, con lo que obtiene esto un trágico final. En ese sentido, el presidente Luis Abinader aseguró que donde haya un Kiko La Quema, su gobierno irá detrás de él, al tiempo que advirtió que no permitirán caciques con comportamientos contrarios a la ley. El Tribunal Colegiado del Primer Grado de la provincia La Altagracia dictó 20 años de prisión contra el maestro John Kelly Martínez, acusado de violación sexual contra la menor de 16 años, Esmeralda Richies. Martínez deberá cumplir la sentencia en la cárcel de Anamuya, en Higüey, donde actualmente cumple medida de coerción. El primer ministro haitiano Ariel Henry aceptó dimitir de su cargo. Así lo anunció el presidente actual de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en una rueda de prensa tras una reunión en Jamaica sobre el país, asolado por la violencia de las bandas y una crisis de gobernabilidad. El despliegue de policías de Kenia en Haití por el momento queda en pausa, justamente cuando las pandillas siguen demostrando su poder y amenazan con usarlo, a pesar de haber renunciado a su cargo Ariel Henry. La nación africana tenía previsto enviar 1,000 agentes en el marco de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, prevé que la crisis política y de inseguridad en Haití genere una invasión de migrantes. Esto en su estado de la Florida, por lo que ha desplegado recursos adicionales a los millonarios desembolsos hechos para patrullar la zona costera. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Vinicio Castillo Semán. Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito, es un jurista y político dominicano, miembro del partido Fuerza Nacional Progresista y ex diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Vinicio Castillo Semán. Gracias amigos, amigas, por estar ahí, continuar con nosotros en Reseñas. Adelaida, tenemos un plato fuerte hoy. Bueno, yo desde que entré dije, ay, compay. La política, compay. Sí, tenemos aquí
la presencia, como les habíamos anunciado, del doctor Marino Vinicio Castillo Semán, porque uno es tan seguidor de su papá. Vinicio Castillo Semán, saludos, buenos días. Bueno, para mí un gran honor estar aquí en Reseña con estos buenos amigos y presto a ponernos al día, ¿no? Frente al país, sí, de los temas más importantes. Lo que pasa es que Vinicito y yo siempre tenemos una conversación off the record. Así es. Sí. Sobre don Vincho. Yo le pregunto cómo está don Vincho y se me queda... Ese es un afecto recíproco sí, con Rafa, de muchos bueno, años. Yo quisiéramos comenzar, Vinicito, con la lectura que tienes del actual proceso electoral. Ya pasaron las elecciones municipales, hubo un resultado que está ahí, un resultado que coincide con la encuesta Gallup publicada esta semana, coincide en la primacía del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader, y también viendo hacia atrás lo que pasó en el 2020. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, para mí no es sorpresa lo que está pasando. Todo el que ha seguido mi pronunciamiento se dará cuenta que yo planteé desde que se anunció la Alianza Rescate que iba a ser un boomerang político y que lejos de sumar iba a restar. ¿Por qué? Porque era la mezcla del pacto de Leonel Fernández con Danilo Medina y la cúpula del PLD, esencialmente, que eso es rescate, en base a un pacto de impunidad. Y que eso implicaba una renuncia de los predicamentos éticos, por lo que el doctor Fernández abandonó el PLD y fundó la Fuerza del Pueblo, que le había dado un auge al doctor Fernández en los primeros 2 años, del 2020 al 2022. Él estuvo en una línea ascendente de su popularidad y se estaba produciendo un crecimiento de su partido, la Fuerza del Pueblo, y una debacle electoral para el PLD. Lamentablemente para él, su entorno lo convenció de que era conveniente devolverse de todas esas luchas que libramos juntos, de las cuales Rafa y yo somos ya parte de la historia del doctor Leonel Fernández, porque nosotros fuimos quizás, y sin el quizás, 2 de los amigos fundamentales que estuvimos con él en los momentos más difíciles de su carrera y quizás de su vida, cuando fue embestido de manera brutal por el poder que encabezaba Danilo Medina y su grupo. Él arrió la bandera ética, arrió sus discursos, arrió sus luchas, y el país lo está castigando electoralmente hablando, porque está hoy en las encuestas en una penosa caída, que lo refleja la encuesta Gallup de ayer. Fuerza del Pueblo con un 13%, había sacado apenas un 16% hace unos días en las elecciones municipales. El presidente Fernández apenas con un 19%, en caída libre también. Y reitero, para mí no es una sorpresa, porque exactamente eso yo se lo advertí al país y a la misma gente de la Fuerza del Pueblo, por lo cual fui víctima durante meses de una campaña de descrédito, de destrucción de mi persona por parte del equipo de redes de la Fuerza del Pueblo y de sus dirigentes, que me acusaron de que por yo decir y advertir que iban a quedar en tercer lugar, que iban que le estaban dando a Danilo Medina una oportunidad de reivindicarse políticamente y liquidar su propio partido, me acusaron de haberme vendido al presidente Abinader, que yo lo que era una bocina del gobierno, que a mí me movían otros intereses, y toda la maquinaria de información y de redes de la Fuerza del Pueblo se dedicó durante meses a atacarme duramente. Y ahora, porque el tiempo siempre pone todo en su lugar, la verdad ha salido. Hoy un Leonel Fernández en un declive total,
y un ganador que para mí no es grato admitirlo. Un ganador político, fuera del PRM y fuera del presidente Abinader, un ganador histórico, vamos a decir, sobre Leonel Fernández, que se llama Danilo Medina. Danilo Medina logró su anhelo mayor. ¿Cuál era el anhelo mayor de Danilo? Retirar a Leonel sin la gloria y sin el discurso de glamour ético con el que abandonó el PLD en el año 2019. Y esa lectura de la encuesta Gallup le da realmente a Danilo esa ventaja histórica de que un Leonel en declive, abandonado, prácticamente aislado, sin el discurso, sin poder ya exhibir los discursos éticos grandilocuentes de defensa de la democracia, contra el Trujillo del 21, contra el accionar antiético de la política, ya todo eso se borró. Yo he dicho que las dos razones fundamentales por las que se creó la Fuerza del Pueblo fueron dos. Una, la negación de la cúpula del PLD, y dos, el proyecto presidencial de Leonel Fernández de retornarlo al poder. Así. Y ambas razones están extinguidas. La primera por dirían un error histórico grave del propio Leonel, que pactó con esa misma cúpula, y dos, la extinción de sus posibilidades de poder para mayo. Vinicito, lo que implica, escúchame para cerrar esta parte, lo que implica un derrumbe de su estructura a nivel nacional, que es lo que está pasando hoy. La Fuerza del Pueblo se está desmoronando en toda la geografía nacional, en todas las provincias y en el Distrito Nacional, producto de esa situación. Sí, una pregunta, con perdón, Adelaida. ¿Por qué el presidente Fernández porque tú y yo sabemos que el presidente Fernández es uno de los hombres de mayores luces en este país, de mayor formación, mayor capacidades? ¿Por qué ese error tan evidente que se ve? ¿Qué lo empuja a él a coger ese camino? Que mucha gente, a propósito de eso que dice Rafael, mucha gente se le acerca a uno por las cercanías que uno, ¿verdad?, tuvo y todavía tiene con el expresidente Fernández. Yo como periodista le tengo mis afectos, mi respeto, y mucha gente se le acerca a uno y pregunta eso mismo. ¿Pero qué ha pasado con el expresidente Leonel Fernández? A él lo perdió el entorno mediocre y sin ningún tipo de pruritos morales. Ese entorno convenció a Leonel de que la corrupción no era un tema, de que el tema de las diferencias éticas con Danilo y la cúpula del PLD eran inexistentes para el pueblo dominicano. Ahí estuvo un elemento esencial para doblegar a Leonel en cuanto a cambiar el curso de su accionar. Y tristemente, Omar, su hijo. Omar, con su aspiración de ser candidato a senador, siempre concibió su candidatura sobre la base de un acuerdo con Danilo y el PLD. Fíjense que él no anunció nunca su aspiración a senador hasta que no amarró con el PLD el apoyo formal, vamos a decir. El entorno, los felibautistas y el grupo que estaba pro la alianza con Danilo, aprovechó la ambición del hijo para meterlo en la línea de la alianza con Danilo, no dándose cuenta que Danilo Medina, con mucha habilidad, tal y como lo había hecho con doña Margarita, porque esa es la historia, cómo divide Danilo cómo debilita a Danilo a Leonel en el pasado, con su esposa, con la vicepresidenta de la República. ¿En base a qué? A su ambición de querer ser presidente de la República. Y la usó contra él. Así es. Y todo eso ya está en la historia. Ahora hizo lo mismo con Omar. Se dio cuenta que Omar tenía una ambición temprana, vamos a decir, a senador y a la presidencia. Y usó el tema de Omar para debilitar a su padre con la alianza y reivindicarse obviamente él. Porque ya para lo de la Fuerza del Pueblo no cabe ninguna crítica a Danilo Medina.
ni a la cúpula del PLD, porque fue en base a una amnistía social y política que se consiguió ese pacto. Y por eso digo que el gran ganador histórico en la pugna, Danilo Leonel, a la postre ha resultado Danilo, porque está retirando de la vida política electoral a Leonel en condiciones muy penosas. Ese 19 de la Galo va a seguir bajando porque hay un tema de percepción general, y además eso tiene un efecto en cascada para los candidatos a senadores a nivel nacional. Cuando tú estás en una provincia y tus candidatos, aparte de ir separados, lo que tienen son 19 uno y 12 otros, pues simple y llanamente tus propios militantes, tu propia dirigencia, empieza a hacer acuerdo con los contrarios. Esa es la historia. Entonces, porque se desmorona la moral de lucha electoral, que está ahora mismo en el piso, tanto en la Fuerza del Pueblo como en el PLD. ¿Hubiesen sido diferentes esos números de estas encuestas ahora si Fuerza del Pueblo no hace esa alianza? Pero claro, Leonel hubiera podido estar hoy en un 40%, porque cuando explotó el caso Calamar, que fue a principios del 2023, que Danilo salió huyendo para Miami, y Gonzalo y José Ramón y Donald para Najayo, la Fuerza del Pueblo venía sobre el 30% y Leonel Fernández también. ¿Y qué estaba ocurriendo? El PLD se desplomaba y había un éxodo masivo de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo, parecido a lo que pasó con el PRD y el PRM. Eso se estaba dando de manera natural, y Leonel, lejos de toda esa cúpula del PLD de triste recordación, el país lo veía, yo he dicho, en términos dominicanos llanos, si algo había limpiado a Leonel a nivel histórico de ese grupo que le acompañó, fue esa división. Pero que lo paradójico es que cuando él va creciendo con esa estrategia, que se estaban dando cuenta en el PLD, claro, y el país. ¿Qué hizo Félix Bautista y el grupo? No, y el grupo del entorno, vamos a tirarle el salvavidas de la alianza al PLD. ¿Qué dijo Danilo? Que es un táctico. Con Omar claro, Omar detrás, con su ambición de ser candidato del PLD. ¿Qué dijo Danilo Medina inmediatamente? Que es un táctico desde Miami. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos a empezar a hablar. Pero me paran la renuncia del PLD. Y vino de una vez. Me paran la renuncia, cero éxodo de PLD hacia Fuerza del Pueblo. Todo el que pensaba irse del PLD para la Fuerza del Pueblo, cuando vio lo de la alianza, dijo, ¿para qué yo me voy a ir si yo tengo 30 años en este partido y vamos a ir aliados? Y Danilo le dejaron tomar fuerza, le dejaron recuperarse. Danilo dejó desde Miami que pasara el chubascón de Calamar. Cuando él se dio cuenta ya que el peligro de la prisión de él, que se entendía que podía caer preso en ese momento, había pasado, regresó. Resultado. Y tomó el control de su partido. Y hoy está, tristemente lo digo, porque si alguien ha adversado a Danilo, soy yo, en una mejor posición que Leonel en cuanto a su liderazgo del PLD, porque Danilo es el líder hoy de un partido que sacó un 24%. 800,000. Hace un mes. Es decir, y Leonel es líder de un partido prácticamente en extinción, ahora mismo, sin estructura. ¿A quién tiene Leonel? A Félix Bautista. Incluso tú lo ves hasta el mismo Omar. En el debate que fuimos, no había un dirigente de la Fuerza del Pueblo con él, uno solo. Un grupito de muchachos jóvenes de que sector externo, pero las estructuras políticas que son las que mueven los votos en la capital están absolutamente inexistentes. Bueno, hay un... Que dicho sea de paso, perdón, no solamente inexistentes, sino que el día de las elecciones la abandonaron, porque recuerden que yo fui candidato de ese partido hace 4 años. Sí. Y yo lo he recibido a todos. Y ellos no salen de su asombro porque el día antes de las elecciones, todos le cerraron el teléfono,
no le dieron logística a los candidatos a regidores, que son los verdaderos líderes en los barrios, y esa gente quedó muy dolida con lo que pasó el 18 de febrero, sin ningún ánimo de trabajar ahora para mayo. Y obviamente el PRM, que está en el gobierno, que está ganado, va a aprovechar mucha de esa gente para tenderle un puente. Vinicito, nos quedan 3 temas. Tu candidatura, cómo va, posicionamiento, el ataque a la Junta Central Electoral y Haití. Vamos a hablar de esos 3 temas después de la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña nuestro amigo Vinicio Castillo Semanga. Yo iba a decir también. Sí. Continuamos. Hay temas que están ahí en la palestra todavía que nos quedan por abordar en este segundo bloque, pero vamos a hablar de la candidatura a senador, ¿verdad? ¿Cómo va eso? Bueno, ¿cómo están los ánimos y los números? Muy satisfecho porque según los últimos estudios que se han hecho, nuestra candidatura va en ascenso, sobre todo después del debate. He subido casi 7 puntos después del debate, que tuvo una audiencia récord. Sí, lo vimos. Mucha gente se identificó con nuestra propuesta y estamos ya sobre el 20%. Hay una parte importante del seguimiento de Luis Abinader, que no es un voto partidarista de maquinaria, que no se siente identificado con el candidato a senador que escogió el PRM, que es el amigo Guillermo Moreno, que ideológicamente ha tenido una trayectoria muy definida, diferente a la mía, en cuanto a que la franja conservadora, la llamada franja conservadora, nacionalista, votos cristianos, anti-3 causales, de vida y familia, que hemos llevado en los últimos décadas, se identifica con nuestra candidatura y que va a votar por el presidente Abinader aquí en la capital, y que ante la disyuntiva de votar entre el amigo Guillermo y yo, me prefieren a mí. Una buena parte de eso se está viendo en las encuestas, eso está ocurriendo. Y obviamente los problemas del amigo Omar con el PLD, después de la selección de doña Ingrid, la viuda de Reinaldo Paredes, nuestro amigo ido a destiempo, ha agrietado las relaciones. ¿Por qué? Porque su selección se ha interpretado en el PLD en el sentido de que el doctor Leonel Fernández, más que buscar votos afuera, anda detrás de los votos PLDistas, de los votos de retomar el control del PLD, y eso sí hace sentido poner la viuda de Reinaldo como vicepresidente. Como dijo Danilo Medina, el que queda en tercer lugar tiene riesgo de extinguirse de ambos partidos. Por lo que ya apoyar a Omar para que remolque a la Fuerza del Pueblo no es una opción para Danilo Medina y el PLD estratégico. Y el único que podría ya, en las condiciones que está, remolcar a la Fuerza del Pueblo para que quede encima del PLD es Omar. Y su maquinaria electoral, que sacó un 24% aquí en la capital, no va a apoyar a Omar Fernández. El mismo Domingo Contreras no ha vuelto a salir. No se ha visto más después de la derrota, porque evidentemente hay un tema de contraposición de intereses estratégicos. Sí. Aquí la lucha de la oposición es quién queda segundo para encabezar para el 28 la candidatura presidencial. Y obviamente en el PLD no están pensando en Omar para ser candidato del 28. Están pensando en sus liderazgos emergentes, que son el mismo Abel, el hijo de Felucho, Juan Ariel, Francisco Javier, que tienen muchos años preparándose para ese relevo generacional. Hay que pensar en el relevo. Y yo creo que el PLD eso es lo que está trabajando, claro, el largo plazo. Claro, es un tema de que si ellos, así como el PLD encabezaría la oposición para el 28,
Si es lo contrario y quedan en tercer lugar, corren el riesgo de que la Fuerza del Pueblo lo absorba y que sea entonces Omar el candidato de relevo del PLD y la Fuerza del Pueblo. Al PLD, por eso que hay una contradicción, diríamos, de intereses estratégicos, de que al PLD no le conviene para el futuro que Omar Fernández sea el candidato a ganador en este proceso. En esa estrategia de largo plazo, Vinicito, es una opinión personal que tengo, la quiero externar aquí. En esa estrategia de largo plazo que el PLD ganó en las municipales, en esa estrategia, quizás no lo ayuda al PLD, nuestro querido amigo candidato Abel, no lo ayuda realmente. Si el PLD tuviera un candidato fuerte que pudiera arrastrar más, otra cosa fuera, digo yo. Abel le ha hecho mucho daño la influencia de Danilo también en su campaña presidencial. Danilo no ha dejado que Abel se perciba a nivel presidencial de manera independiente. Mire estos temas de Haití. Abel siempre había tenido una línea totalmente clara, nacionalista, con un discurso. Sin embargo, la influencia de Danilo en la estrategia de su campaña, yo creo que le ha perjudicado en cuanto a su crecimiento como candidato presidencial. Exacto. Incluso la misma vicepresidenta que él nombró, me dicen que era la segunda de Montalvo. Sí. Es decir, que te das cuenta que Danilo es gastado diríamos, en una asesoría o en una influencia sobre que el pueblo no perciba a Abel de manera fuerte, y eso lo ha debilitado a nivel de su candidatura presidencial. Bueno, vamos a ver qué vientos traen, ¿verdad?, para mayo, pero vamos ahora a hablar de un tema en el cual los Castillo siempre han tenido especial atención. Y razón. Haití, lo que está pasando y lo que nunca acaba y nos perjudica a nosotros, los dominicanos. La situación actual de Haití ha empeorado. El mismo Rafael lo dijo en el programa hace 2 sábados, que no tenía optimismo de lo que pudiera pasar allí en cuanto a las intervenciones para arreglar esa situación. ¿Cómo ven ustedes todo eso? Muy preocupante, porque existe un riesgo para nosotros, para la República Dominicana. El riesgo mayor es que se produzca un éxodo masivo, tipo las caravanas que se producen de Centroamérica para Estados Unidos. Hay sectores extranjeros que van a alentar y organizar eso para tratar. Y lo han intentado. Y lo han intentado para tratar de forzar al gobierno de la República Dominicana a acoger como refugiados que huyen de la guerra, refugiados por una crisis humanitaria. Por eso todo este escenario se está creando. Porque no se explica que a Philip Estados Unidos lo haya lo mandado llevaron para eso y esté liderando para incentivar eso. la crisis. Entonces ellos están creando el escenario. Ya vi que ayer una publicación que hay 1 millón de niños que están huyendo de la violencia, creando un relato mundial para poder ablandarnos a nosotros. Y más que ablandarnos, presionar internacionalmente para que la República Dominicana acoja como refugiados a cientos de miles de haitianos. Yo estoy plenamente seguro que el presidente Abinader, como lo ha hecho hasta ahora, va a mantener su defensa a ultranza de la República Dominicana. La ONU quiere involucrarnos de cualquier forma. Le tiraron el gancho de que recibiera puente aéreo o puente aéreo. Ahora se inventaron un puente aéreo que tú te preguntas, pero ven acá, ¿dónde van a aterrizar los aviones en Haití? Si van a aterrizar, es indiferente que partan de aquí o partan de Miami o de Jamaica o de Guantánamo. O de Rusia. ¿Por qué tiene que ser desde aquí? Es un gancho que ellos quieren, obviamente, hibridar la situación de colapso de Haití con la República Dominicana e involucrar. Es hora de unidad nacional. Yo creo que el presidente de la República tiene que tener plena unidad nacional en estos momentos para la defensa del país, por encima de cualquier diferencia política. Y creo, y le hago un llamado a la oposición, que aunque está desvencijada electoralmente, que no se atreva a atentar contra la paz nacional de la República Dominicana
en estos momentos, o a desestabilizar el proceso electoral, porque eso sería una traición enorme a este país, mucho más grave con lo que está pasando ahí al lado. Sí. Este país necesita tranquilidad. Y unidad. Unidad y tranquilidad, y transcurrir su proceso electoral en paz. Y creo, y hago un llamado en ese mismo sentido, que el gobierno debe hacerle caso a lo que ha planteado la Junta Central Electoral, entregarle a los partidos políticos los recursos que le corresponden conforme a la ley, que es un 0.50, eso no tiene discusión jurídica alguna, para no darle a la oposición argumentos de desestabilización, ni de acusaciones al presidente de que es un dictador, que lo quiere ahogar económicamente para quedarse en el poder. Luis Abinader no necesita eso. Luis Abinader está ganado con más de un 60%, y lo están diciendo todas las encuestas. Por lo que también entiendo que la Junta Central Electoral ha hecho bien y ha hecho lo correcto al plantear que está de acuerdo con que se le entreguen los recursos a los partidos políticos y quitarnos ese ruido que hay algunos funcionarios del área económica del gobierno no lo entienden la política. No lo entienden, pero que ellos no son los que pagan la java política de eso, porque a nivel internacional a quien van a culpar de una situación así es al presidente que está en reelección. Que está en reelección desde el poder. Entonces esos funcionarios, de los cuales tengo muchos amigos, tienen que comprender que este país necesita sosiego y que la oposición haga su trabajo, haga su intento democrático. Yo creo que el primero que lo entiende es el presidente Abinader, y vamos a votar en paz y tranquilo. Y vamos, una vez se den los resultados, a unir el país de nuevo, a echarlo para adelante. Volviendo, Vinicito, al tema de Haití. Yo soy una de las personas que ha estudiado mucho el tema y estoy trabajando un libro también sobre Haití. Y uno conoce la idiosincrasia de los haitianos. Ahí ni junta gubernativa, ni elecciones, ahí nada de eso va a resolver el problema haitiano. ¿Tú sabes Yo estoy convencido. ¿Tú sabes cómo se va a arreglar ese orden? Ajá. ¿Cómo? Si nosotros apretamos nuestras leyes migratorias, eso que dijo el presidente en el Consejo de Seguridad, nosotros no vamos a defender solo aquí. Aquí no entra un haitiano de eso. Cuando Estados Unidos vea que esos haitianos, por esa crisis que se ha dejado llegar ahí, están cogiendo botes para Miami, y para la costa este, entonces ustedes verán los portaaviones con los marines desembarcando en Haití y ordenando ese país. Mientras no sea un dolor de cabeza para los Estados Unidos, ellos no van a meterse. Ahora, cuando sea un dolor de cabeza que puedan venir una crisis migratoria a la costa este, entonces en horas ustedes verán al Congreso norteamericano y al Departamento de Estado planteando la intervención para proteger su territorio. Obviamente, ellos primero van a ver si se pueden ir para la República Dominicana, bueno, mejor para sus intereses. Van a seguir presionando para eso. Para eso. Ahora no están probando. No están probando como país. Si nosotros somos capaces de defender nuestro territorio. Si lo defendemos como tenemos que hacerlo, y la presión entonces los amenaza a ellos en términos de migración como ilegal, ha pasado con los centroamericanos. Exactamente. Entonces tú verás que ese orden se va a convertir en una prioridad de la política norteamericana en la región. Pero no lo es hasta ahora. Y Vinicito, yo no sé cuánto tiempo tú tienes que no has ido a Estados Unidos, pero... año pasado. Bueno, el año pasado yo estuve allá, en New Jersey. Y realmente a mí me da pena con ese país. A mí me da pena con ese país. Los parques en New Jersey, en Jersey City, los parques llenos de inmigrantes sin hacer nada. Pero o sea, nosotros queremos que nuestro país se convierta en eso. Pero déjame decirte, ellos con la inmigración centroamericana y de México, pero yo lo cito. La que ellos no aceptan. No, la de los haitianos. Pero lo cito por el símil que hay. ¿Tú entiendes? O sea, es que para el problema que constituye la migración en Estados Unidos es una cosa terrible.
Tremenda. Fíjate que ha habido gobernadores de Texas No, y que el le mismo mandan Nueva York, ya Nueva York está adoptando Exacto. línea de restricción. Sí. Porque la realidad lo está desbordando. Sí. Porque no pueden, simplemente no pueden. Sin Bueno, hacerlo colapsar los servicios. Bueno, Vinicito, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Yarit Ortiz. Para mí un gran honor estar aquí con usted. Y pidiéndote entendimiento porque tu papá me dejó una marca a mí. Y yo siempre digo... Sí, no. Dejó una marca y tú sabes... Pero para mí es un gran honor, déjame No, decirte. claro. Cuando los amigos se equivocan y me dicen Marino Vinicio, me están... Además sabe el afecto que le tengo a yo lo usted sé. y a tu papá. Yo lo sé. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, ¿verdad? Un placer. Ya concluimos, el tiempo pasa Sí. rápido. Gracias como siempre a ustedes por estar como cada sábado con reseñas. Vamos a mantenernos ahí pendientes de todo lo que pasa y ojalá que esta situación de Haití de verdad, Sí. uno lo pide, aunque a veces ni siquiera uno mismo cree que pueda Pueda arreglarse, pero ojalá nos equivoquemos y haya una luz bien para ellos y bien también para nosotros. Feliz resto del fin de semana, pásenla bien, pórtense bien, Si se van a portar mal, nos llaman. asuman las consecuencias.